nombre es Amalia Nava y el día de hoy hablaremos sobre la evolución y desarrollo de la educación. Para esto será necesario conocer algunos conceptos básicos de los cuales estaremos hablando a lo largo del video. Está la educación a distancia, la educación abierta y la educación virtual. La educación a distancia la podemos definir como una educación formal donde el grupo de aprendizaje se separa, es decir, permite la formación de los estudiantes que no pueden acceder de manera física a una institución, utilizando medios de telecomunicaciones interactivas para conectar a estudiantes, recursos e instructores. La educación abierta es una modalidad educativa con apertura respecto a tiempo, espacio, métodos, criterios de evaluación, acreditación y sobre todo es un estudio independiente que permite que el alumno aprenda a su propio ritmo. Gustavo Cirigliano, este autor nos considera que la apertura de la educación abierta se manifiesta en cuanto al ingreso, ya que todos pueden acceder, en cuanto al lugar, que no existe un sitio único al que haya que acudir para aprender, en cuanto a métodos, que existe una gran variedad de formas de aprender y modos, y en cuanto a las ideas, ya que existen muchas doctrinas y muchas teorías y tenemos acceso a todas ellas. En cuanto a la organización del aprendizaje, ya que el sujeto, como mencioné anteriormente, puede organizar su propio currículum e ir logrando su propio ritmo de aprendizaje. También está la educación virtual. La educación virtual hace parte de la educación a distancia, en tanto a una generación o modalidad de esta última. Esta se refiere al desarrollo de programas de formación que tiene como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Por otra parte, es importante conocer algunos conceptos como es la educación no presencial. Es aquella en la cual el estudiante adquiere un aprendizaje sin la necesidad de ubicarse físicamente en un espacio destinado para tal fin. Para ello se requieren de medios que permitan la interacción entre este último y el facilitador. Este sistema se divide en educación abierta y en la educación virtual. Muchos estudiosos en este campo dividen la educación no presencial en 5 generaciones. La primera es la educación epistolar, que hace referencia a los materiales impresos. La segunda es la educación audiovisual, utilizando materiales impresos, pero implementando o integrando el audio y el video. La educación basada en las TICs, que como su nombre lo dice, pues es la integración de las tecnologías de la información y la comunicación para este proceso educativo. La educación basada en las web, que ya es la integración de la computadora, la integración de blogs, redes sociales, plataformas en línea, entre otras. Y la última es la educación interactiva, que es la integración de la web semántica 3, donde ya existe un proceso de aprendizaje de teletransparencia, inteligencia artificial, e incluso se utilizan animaciones en 3D, entre otras, ¿no? Por otra parte, la educación o la evaluación de la educación, algunos autores dicen que esta pues tiene parte de una necesidad social, ¿no? De acuerdo con Wedermeyer, él nos dice que existen algunos factores que propiciaron a que existiera este desarrollo o esta nueva modalidad de la educación, como es factores como la aparición de la escritura, de la imprenta, la aparición de la educación por correspondencia, la aceptación mayoritaria de teorías filosóficas, el uso de medios de comunicación y la expansión de teorías de enseñanza programadas. Es decir, que las estructuras formales de educación no podían satisfacer las necesidades de adaptación progresiva a la sociedad que fuertemente estaban en constantes cambios y sobre una creciente demanda en educación. Entonces, pues hubo la necesidad de implementar la mayoría de la sociedad tuviera acceso a una educación, ¿no? Entonces, existe todo un desarrollo de esta educación a distancia que si bien a sus inicios no se tenía el concepto como tal, pero hoy en día sí podemos ver que de cierta manera
cumplen las características de esta educación, ¿no? Como es a inicios en la civilización egipcia y hebrea se utilizaban lo que son las cartas instructivas, en Grecia se utilizaban cartas científicas o incluso la educación a distancia organizada como tal se inició a principios del siglo XVIII. Entonces, 100 años más tarde, pues ya había un concepto como tal de la educación a distancia. Incluso muchos países eh, implementaron lo que es la educación a sus trabajadores en algunas industrias, utilizando la redacción por correo, la educación por correspondencia, implementando enseñanza de taquigrafía, hasta conocemos como la educación virtual, donde ya existen universidades que dan o forman parte de esta educación abierta y a distancia, ¿no? Entonces, a grandes rasgos podemos ver que la evolución de la educación ha venido desde hace años ya y la podemos tener separados por algunas décadas. Por ejemplo, en el año de los 60 se utilizaban básicamente materiales didácticos impresos, ¿no? Y en ese año, hasta los años 60, se conformaba lo que es ya una educación formal. Incluso fueron una creación de universidades a distancia. En los años 70 se emplea la televisión como medio de educación junto con otros medios audiovisuales como filminas, diapositivas o retrotransparencias. En la década de los 80 se usa sistemáticamente la computadora. En la década de los 90 se utilizan las redes, la informática y las telecomunicaciones en la docencia. Entonces, bien, nos podemos dar cuenta la manera en cómo ha ido avanzando, ¿no? Hasta lo que, o también podemos llamar la educación superior virtual, que anteriormente no existía, pero hoy ya prácticamente en todos los países del mundo se habla de una educación virtual, ¿no? Que nace en el marco de la educación a distancia, precisamente. Eh, esta educación virtual pues ha permitido que en ciertos países se desarrollen universidades que permitan al estudiante pues tener más accesibilidad a la educación. Es por ello que la educación virtual en la educación superior está desempeñando un papel relevante actualmente, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día, pese a todo este trayecto o todos estos avances de la educación utilizando los medios masivos que hoy existen, pues la educación a distancia o la educación virtual o en línea, pues todavía sigue presentando muchos retos, ¿no? Uno de ellos, pues es que el rol del docente va a cambiar significativamente, ya que no va a estar en frente de manera presencial con sus alumnos, lo que va a exigir que tengan una capacitación más del docente, ¿no? O sea, del tipo de tutoría y el acompañamiento que va a dar el docente. Otro reto también sería el diseño de materiales didácticos que permitan que el alumno se motive a aprender, se motive a investigar y a utilizar esos materiales para su aprendizaje. Otro reto también sería la atención y el servicio de los usuarios, ¿no? Que si realmente se dé un acompañamiento y que el alumno, pues, de cierta forma siga obteniendo un aprendizaje en cuanto al apoyo del maestro. Y por otra parte también está la infraestructura de la tecnología, la administrativa, el costo al acceso, ya que actualmente, pese a todos estos avances tecnológicos, no toda la sociedad o no todas las personas tienen acceso a una computadora. Entonces ese es un gran reto que hasta hoy presenta la educación a distancia o la educación virtual. Sin embargo, sí ha traído muchas oportunidades, como es la inclusión social, ya que la mayoría de las personas pueden tener el acceso a la educación, ¿no? Hasta incluso los que están trabajando, los que tienen un trabajo, pueden destinar
un tiempo o ellos pueden elegir un cierto tiempo del día, destinarlo para aprender. Entonces, eso trae lo que es el acceso y la flexibilidad de la educación y sobre todo mejores oportunidades de aprendizaje. Ampliar la cobertura al 100% y sobre todo que la educación virtual de calidad pueda contribuir a mejores indicadores de desempeño del país. Que eso quiere decir, si la educación virtual cumple con todos los retos que anteriormente se mencionaron, pues se puede llegar a una educación virtual de calidad, ¿no? Donde puede o actualmente incluso ya hasta supera lo que es la educación tradicional. Incluso existen muchas universidades, muchas formas de aprender sin necesidad de estar presente en el aula. Entonces, pues como conclusión, considero que la educación ha dado un giro completamente y que hoy en día podemos apoyarnos de estas herramientas, de la tecnología, de estos medios masivos de información, de comunicación, para que todo el alumno pueda llegar a un aprendizaje.